En la antigua ciudad de Königsberg, donde el tiempo parecía caminar de la mano con el pensamiento, cierta noche fui visitado por una inquietud. No era el frío cortante, ni tampoco la ausencia de luz en los callejones de la ciudad, sino algo más profundo, algo que vi reflejado en los ojos de un joven discípulo, a la mirada de quien no busca comprender el mundo, sino ser adorado por él. Allí, frente a mí, no estaba un aprendiz de la razón, sino alguien encantado con la imagen de sí mismo. Guay. En ese instante, comprendí que necesitaría escribir sobre aquello que, en el lenguaje de la modernidad, llaman narcisismo, pero que yo llamaría vanidad radical. Esto no es un tratado clínico, tampoco es un diagnóstico psicológico. Se trata de una meditación ética sobre lo que le ocurre al ser humano cuando abandona la razón en nombre del aplauso, cuando cambia la autonomía moral por la servidumbre de la mirada ajena. Porque el narcisista no es solo alguien que se ama en exceso, es alguien que se ha perdido de sí mismo y, al perderse, intenta arrastrar a los otros consigo. La vanidad comienza con un deseo simple en ser visto, pero pronto se transforma en una necesidad insaciable de aprobación. El sujeto vanidoso ya no vive para sí, sino para el reflejo que imagina provocar en los demás. Y en ese proceso, se convierte de agente en objeto, de ser racional en espectáculo. Ya no piensa, actúa, imagina un hombre que ayuda a un mendigo en la calle, ofrece monedas, sonríe, se agacha con visible empatía. Pero, en el fondo, su mente no reposa sobre la necesidad del otro, sino sobre los ojos que lo observan. El gesto no está moldeado por la moralidad, sino por la teatralidad. Desea parecer bueno, no ser bueno. Y aquí tenemos la corrupción de la acción ética cuando el deber es reemplazado por la representación. Pues, la verdadera moralidad exige que se actúe por deber, no por inclinación, ni por interés. Actuar con base en lo que se espera recibir. A cambio, aunque sea admiración, es actuar por impulso egoísta, es volverse esclavo de la sensibilidad. Y la sensibilidad, por más noble que parezca, es un tirano caprichoso cuando no es guiada por la razón, pero el narcisista no se contenta con ser adorado. Desire Central no acepta que el otro tenga voluntad propia, se apropia de la libertad ajena como si fuese una extensión de la suya, y entonces comienza a manipularse acerca a los frágiles, no para fortalecerlos, sino para volverlos dependientes. Escucha, no para comprender, sino para recolectar armas. Toda confidencia que recibe es almacenada como munición. Se alimenta de las inseguridades del otro, y cuando esa persona comienza a crecer, cuando empieza a imponer límites, cuando deja de vivir en función de él, el narcisista entra en crisis. No es el amor lo que se rompe, es el hechizo del control, lo que se quiebra. Y ahí comienza el juego final. Primero, invierte la narrativa. Aquello que antes criticaba, la inseguridad, la indecisión, la fragilidad, ahora es reemplazado por un nuevo discurso. Estás diferente. Te volviste egoísta. Ahora te crees mejor que los demás. Comienza justamente las cualidades que el otro conquistó con esfuerzo. La fuerza es llamada arrogancia. La autonomía es etiquetada como frialdad. La voz propia es tratada como agresividad. Es lo que llamo vergüenza de la fuerza, una estrategia para hacer que el otro sienta culpa por haber crecido, por haber salido de la sombra, por haberse vuelto libre. Cuando esa táctica falla, el narcisista recurre a la nostalgia fabricada. Evoca memorias idealizadas de un pasado en el que tú eras más fácil de traitor. Dice, an extraño, a quien solías ser. Pero lo que realmente extraña no eres tú, sino la versión tuya, que no le ofrecía resistencia. Esa manipulación emocional es peligrosa porque hace que dudes de ti mismo. Hace que te preguntes si, al volverte más fuerte, perdiste algo esencial.
pero la verdad es que solo está intentando arrastrarte de nuevo a un lugar donde él tenía el control, y cuando ni la vergüenza de la fuerza ni la nostalgia funcionan, el narcisista lanza su última carta. A la vulnerabilidad fabricada, aparece. De repente, han fragilizado, han enfermo en crisis, con problemas que parecen reales, pero que surgen justo en el momento en que estás más fuerte. Es el drama como instrumento de poder sabe exactamente dónde tocar en tu empatía, tu compasión, tu culpa. Dicen sé que estás ocupado, pero realmente te necesito ahora. Sé que no sueles prestar dinero, pero esta situación es diferente. Cada pedido es un intento de derribar un pilar de tu autonomía, de hacer que sacrifiques poco a poco todo lo que has conquistado, porque si cedes, él ha ganado. Ha demostrado que todavía tiene poder, que aún puede ser el centro, pero hay algo que el narcisista nunca entendió a la verdadera fuerza. No está en dominar al otro, sino en dominarse a uno mismo. Cuando dices, no estás siendo cruel, estás siendo justo. Cuando impones límites, no estás siendo egoísta, estás siendo íntegro. Cuando rechazas la manipulación, incluso disfrazada de fragilidad, estás afirmando tu libertad. La razón práctica exige coraje, exige que seamos fieles a la ley moral dentro de nosotros, incluso cuando la voz de fuera intenta seducirnos. Y la ley moral dice nunca trates al otro solo como medio, sino siempre como un fin. Y eso vale también para uno mismo. Ser libre es arriesgado. Perderás aplausos, perderás algunas compañías, perderás el falso consuelo de ser aceptado a cualquier precio, pero ganarás algo que ningún manipulador puede ofrecer. Dignidad. Cuando el narcisista se dé cuenta de que ya no tiene dominio sobre ti, no verá solo a alguien que escapó de su control, verá un espejo de lo que él mismo podría haber sido. Un ser humano entero, un sujeto ético, un individuo que eligió la verdad en lugar de la actuación. No eres cruel por alejarte de quien intenta disminuirte. No eres ingrato por proteger tu paz. No eres egoísta por elegir crecer. Eres, por fin, libre. Y esa libertad es la mayor amenaza para quien vive del control. Pero también es la mayor prueba de que la razón, cuando se sigue con firmeza, puede salvarnos de cualquier espejo. Mentiroso, y recuerda siempre la vanidad necesita público. La dignidad no. La dignidad camina sola, pero levanta la cabeza con la serenidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. Así termino esta meditación con las palabras que un día me dije a mí mismo ante las tentaciones del orgullo. El privilegio de una vida no está en ser admirado, sino en convertirse, por elección propia, en quien uno es en esencia. Y esa elección comienza en el exacto momento en que decides no ser más controlable. Porque la libertad, querido lector, empieza donde termina el teatro y comienza el deber.